Hola, buen día compañeros. Nos encontramos aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México. Y vamos a tener el gusto de entrevistar al subdirector de Análisis de la Información, Luis Arturo Chabacán Matos. Y ahorita nos encontramos a un costado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues acá atrás el Museo de Memoria y Tolerancia. Hola, muy buen día. Nos encontramos aquí con el licenciado Luis Arturo Chabacán. Principalmente queremos agradecerle por su tiempo, por el espacio y por la accesibilidad que nos brindó a la hora de sacar una cita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, muchas gracias. Comenzaremos haciendo unas preguntas para estar un poco más informados y lograr tener un mejor conocimiento. Empezamos con la primera. Mira, pues en general dentro de la Dirección General para Europa, ¿no? Como ustedes lo saben y como el propio nombre lo dice, pues tenemos la responsabilidad de la relación política de México con los países y organizaciones que conforman a esta región. Entonces, bajo este concepto, la labor que realiza esta subdirección pues es prácticamente enfocada en la coordinación del resto de equipos. Más bien, la coordinación dentro de esta subdirección trata principalmente pues una labor interna de coordinación, de agenda con la directora general, el establecimiento de los vínculos con las embajadas y con otros representantes de gobierno, a fin de ir concretando encuentros de alto nivel, ya sean reuniones, por ejemplo, entre embajadores o mecanismos de diálogo más importantes como los mecanismos de consultas políticas que tenemos con diferentes países. Por ejemplo, tenemos las comisiones y las comisiones binacionales, que son mecanismos de diálogo muy específicos con los países de la región y que al final, a través de este diálogo, pues vamos desarrollando y encontrando puntos de convergencia donde realmente podamos encontrar una colaboración con estos países y que a su vez esto desencadene otros productos más específicos, ¿no? Sobre todo la idea de las funciones de la Secretaría y sobre todo de la Dirección General están encaminadas a que este tipo de proyectos tengan realmente un impulso y un beneficio tangible para la población, porque ustedes lo saben, de repente la carrera pues no da como mucho para establecer un vínculo directo con la sociedad, pero si empezamos a buscar proyectos, cooperación, ver de qué manera podemos cooperar con otros países para identificar mejores prácticas en algún tema, apoyo técnico, científico, la primera vía que debemos de tocar es la parte política. Cuando la parte política se empieza a desarrollar y tenemos buenos lazos con estos países, pues entonces la parte económica, la parte de cooperación, pues solita va fluyendo exactamente. Entonces eso nos puede servir como parámetro. Muchas gracias. Es un método muy complejo y como tal no tenemos un proceso como lo puede ser en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos tenemos proceso A, nos lleva proceso B y vamos como con cadenita. En este caso depende de muchos factores. Uno de ellos es evidentemente la política exterior que plantea el gobierno en turno, ¿no? Entonces, en este caso, la presidenta Sheinbaum nos ha dicho, ¿no?, que va a empezar a darle una proyección a nivel internacional. No sé si ustedes lo vieron recientemente, pero la presidenta ya hizo su primer viaje al G20, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos el primer foro de diálogo donde México ya empieza a participar. Y si ustedes hacen la revisión, por ejemplo, en estas notas de prensa, van a encontrar que la presidenta se empezó a reunir con un montón de países. Entonces, para eso no teníamos un proceso. Más bien, los países se acercaron, los países que tenían más interés en acercarse a México, en reunirse con la presidenta, pues solicitan, ¿no?, que tengamos estos encuentros y a partir de ahí vamos identificando pues, los puntos que tenemos en común, cuál es la agenda que podemos ir desarrollando, ¿no? Incluso ahora en la agenda de G20, uno de los temas que se manejó fue una alianza contra una alianza contra la pobreza y para apoyar el combate a la hambruna. Entonces, pues es un programa que Brasil empieza a desarrollar, pero que México tiene ya desarrollado desde la administración anterior como parte del proyecto del expresidente ahora López Obrador. Entonces, por ahí empezamos a encontrar puntos de convergencia y a lo mejor ahí México comparte su experiencia y los brasileños comparten la suya y empezamos a identificar esos proyectos.
Y lo mismo sucede, como vamos avanzando con la relación con países como Alemania, con Francia, con Italia, ¿no? Ya más enfocado en nuestra región, pues también empezamos a identificarlo así. Y tenemos mucha relación desde los vínculos históricos, ¿no? Que ya hemos forjado con demasiados años y han logrado que estos vínculos sean cada vez más profundos. Entonces la vinculación que podemos encontrar en ese sentido pues, es todavía mucho más fuerte. Y les digo, como tal no existe un procedimiento, sino también va dependiendo de la política exterior, de la coyuntura internacional y de los pues también de los conflictos que podemos tener, ¿no? A nivel internacional. Por ejemplo, el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania pues nos ha llevado a también que los países europeos se vayan acercando más hacia nosotros y que busquemos posiciones que sean comunes, ¿no? Por ahí tenemos algunas diferencias en cuanto a nuestra política exterior con ellos, pero también entendemos que por ahí hay ciertos vínculos que nos permiten colaborar y estrechar nuestra relación con ellos. Muchas gracias. El principal reto que tenemos y en general, ¿no? Ustedes como estudiantes, los académicos, ahora nosotros aquí en la Secretaría, es la cantidad de información que circula a nivel internacional. Porque sabemos, y es una realidad, que también no solamente existen estos conflictos armados, tenemos también una guerra ahora de información. Y los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, también nos han llevado a que la información circule de manera más rápida. Y no necesariamente significa que sea información verificada, ¿no? O que sea información real. Entonces, al final, un papel muy importante o un elemento central que tiene la Secretaría son sus embajadas. Nuestras embajadas funcionan como estos centros de información que sabemos que es confiable porque están en el país, conocen ¿no? Tienen contacto con funcionarios de alto nivel, con organizaciones de la sociedad civil de esos países. Entonces, esa vinculación que logran las embajadas es lo que nos ha permitido desarrollar un sistema de información cada vez, ¿no? más fuerte, más consolidado y con información que sabemos que es verídica. Una embajada siempre te va a reportar, ¿no? y sobre todo te va a aportar ese elemento esencial que es compartir cuál es la posición para México y cuáles podrían ser las implicaciones de una situación u otra. Entonces, en ese sentido creo que también el servicio exterior mexicano que tiene nuestro país es muy muy fuerte, y precisamente tener funcionarios capacitados, funcionarios que a lo largo de su proceso pues han ido pasando pruebas, exámenes, pues ese es un método que funciona muy bien para garantizar que México esté bien representado y que justamente esa información nos llegue de la manera más óptima. Entonces yo creo que el reto es la cantidad de información, pero lo hemos podido solventar perfectamente con lo que las embajadas nos pueden reportar y con el diálogo que tenemos con los países. Yo recuerdo una anécdota muy rápida. Cuando cuando los países europeos empezaron a identificar movilización rusa hacia la frontera con Ucrania, hablábamos de un mes o 2 meses antes, y es más o menos los países europeos preveían que se venía una guerra. Y justamente el buen diálogo que teníamos permitió que los embajadores se acercaran para que México estuviera alerta y para que México empezara a posicionarse en contra de un eventual conflicto. Incluso, si ustedes revisan un poquito los tiempos, Rusia aseguraba que no iba a haber invasión, que era un tema completamente ajeno, o que no era como lo planteaba Occidente. Pero este buen intercambio de información y lo que veíamos con nuestras embajadas que reportaban, ¿no? Que se empezaba a movilizar o que empezaba a existir preocupación en estos países, pues nos daba una señal completamente diferente. Entonces ya teníamos fuentes confiables que nos podían anticipar que un conflicto podía venir. Muchas gracias. Aquí creo que hay un montón de elementos que creo que ustedes, por ejemplo, como estudiantes, han ido desarrollando bastante bien, ¿no? Desde la parte de la redacción, del análisis y comprensión de la información, de las noticias, creo que desde ahí es la pieza central. Evidentemente, pues, el idioma es importante, no solamente tener un buen nivel de español, ¿no? Sino tener un buen nivel de inglés, ¿no? Que ahora es esencial para cualquier carrera.
pero ahora es muy importante empezar a tener, ¿no?, conocimientos de más idiomas, sobre todo con aquellos con los que podemos interactuar más, con los que tenemos más vinculación, o incluso con aquellos países con quienes no tenemos tanta relación, precisamente porque el idioma representa una barrera, ¿no? Nosotros lo hemos visto, y era algo que precisamente ayer les comentaba a unos alumnos. La parte de Asia tampoco está tan fortalecida en cuanto al inglés. Entonces, imagínense, en México sabemos que es un problema generalizado el tema de que el inglés no es el fuerte para la mayor de la población. Exacto. Ahora imagínense, si queremos vincularnos con Asia, que tampoco son buenos en inglés, es complejo. Sí, claro. Es complejo. Entonces, ¿cómo acercamos esas posiciones si no hablamos un idioma común? Y a veces, pues, porque no tenemos tanta vinculación, porque son idiomas bastante complejos de entender, ¿no? Otro idioma es difícil de por sí, pero el hecho de tener incluso otro alfabeto, otra forma de escribir, ¿no?, eso lo termina complicando. Entonces, creo que una de las habilidades centrales es prepararse lo más posible en cuanto al tema de los idiomas, les digo, el tema de la comprensión, y sobre todo en esta parte que les mencionaba hace rato de las tecnologías de la información y de qué tanto ha avanzado la comunicación, el estar al día con las noticias es un papel central, ¿no? O sea, si te perdiste lo que pasó ayer, pues ya estás desfasado exactamente, y en un ámbito tan cambiante, o sea, que de un día a otro hay noticias nuevas, hay decisiones ahora cada vez más rápidas, pues entonces dificulta ponerle seguimiento, ¿no? Y aunque podemos ver los conflictos o las situaciones que a lo largo, ¿no?, se van prolongando 2 o 3 años, pues si te perdiste desde el inicio en el conflicto, pues difícilmente le vas a poder estar agarrando, ¿no?, el hilo al análisis que puedes realizar. Sí, claro. Vamos a la siguiente pregunta. Pues aquí en general no solamente lo que hace ¿no?, el área de administración, la labor que realiza, por ejemplo, toda la estructura de la dirección general, pues está encaminada precisamente a hacer documentos de análisis. La principal labor que tenemos dentro de la dirección es crear documentos que sean lo más claro posibles, a veces lo más cortos posibles, pero que le permitan tener un panorama completo a nuestros funcionarios de alto nivel. Agradecemos el tiempo y el espacio, licenciado Luis Arturo Chabacán Matus, por la entrevista que nos dio hace unos minutos. Esperemos que esta entrevista les sirva más para conocer cómo es la dirección y el análisis de datos dentro de Europa, ya que es muy importante para el desarrollo de nuestras carreras.